hijo, no quiere saber nada. Bueno, pues que Dios se le ayude. Pero está herida en su corazón por algo que hizo, porque no se enfoca según como ella o ellos desean. Bueno, pues que Dios solo ayude. Si ese abandono se hace con fe, con un corazón libre de mala intención, pues es una bonita actitud. Pero si eso lo hace uno desde su dolor, pues ahí no hay una oración efectiva. No hay una oración efectiva. Hay veces los hijos lastiman nuestras vidas. Y pues uno se siente afectadísimo, uno no quisiera seguir adelante. En el mismo matrimonio se puede dar un desencanto. Y así se quedan muchas veces estas relaciones, enfermándose en la indiferencia, en el frío, en la poca comunicación, en una manifestación de gestos e incluso en momentos de confrontación. No, pues yo ahí se lo he dejado a Dios, que haga Él con su vida lo que quiera. Insisto, si eso se hace con una intención de abandono, con un amor en Dios, confiándole a esa persona, porque muchas veces se puede llegar allá. Pero si hay algo que interfiere en nuestro camino de oración por el prójimo, hay que sanarlo. A veces interfiere nuestro miedo. Señor, sana a mi familiar, sánalo. Sánalo, Señor, porque si se muere yo no sé qué va a hacer de mi vida. Sánalo, Señor. Es decir, no cabe la posibilidad a la voluntad de Dios, solo la voluntad del que pide. Y eso es una barrera. Es una barrera. Señor, ahí te lo dejo. Pero mientras uno le abandona a esa persona a Dios, pues uno sigue en la duda, sigue en la tristeza, sigue en las malas actitudes, no hay actitudes de servicio, de perdón, de misericordia. Si se puede lanzar la puya, si se puede lanzar el comentario, pues seguramente todo pareciera válido. Así no hay una libre manifestación de un corazón lleno de Dios. Por eso el ejemplo de estos 4 camilleros es muy hermoso. Ellos creen en el Señor, no lo dudan, tienen fe. Es probable que hasta el paralítico vaya bravo con ellos. ¿Para dónde me llevan? Yo no les he pedido que me saquen de la casa. ¿Qué van a poder ustedes hacer o qué va a hacer ese Jesús si he ido al médico, si he gastado allí, si he gastado allá? Déjenme quieto, no hagan nada. Eso muchas veces hasta en este tiempo presente se ve. La persona genera un bloqueo y podría llegar a desanimar a los que están al lado, pero esos 4 camilleros no se dejan desanimar. Y tuvieron dificultades porque la casa donde estaba el Señor Jesús estaba llena y la gente generaba alrededor de la casa pues una zona bastante cubierta y ellos no les quedó más remedio sino remontar todo esto, abrir un roto en el techo y bajar por ahí al enfermo. A veces tenemos barreras para orar por los demás. Dejemos que Dios penetre, permee la barrera de nuestro corazón y que nos colme de amor, de fe y de esperanza, como a estos hombres. Y el Señor Jesús, cuando le colocan frente a Él, a sus pies, al paralítico, obvio, Él mira al paralítico, pero mira hacia arriba la cara de alegría, de fe, de esperanza,
No había duda en los 4 que se asomaban. Imagínense la escena, un tilap, una mirada hacia arriba, 4 caras mirando hacia abajo, llenas de gozo, de alegría, asomadas, expectantes. Ninguna le decía nada al Señor Jesús. Imagínense lo que hubieran podido decir los 4. Señor, sánalo, Señor, levántalo, no, Señor. Y llorando de pronto en medio de angustia. No, eran callados. Los unía la misma fe que los llevaba a estar apacibles. Creían y confiaban en el Señor y saben esperar y saben dejar que el Señor actúe. Tanto así que lo que primero hace el Señor Jesús es sanar el corazón perdonándole los pecados al paralítico. Y lo último que acontece es la sanación física. Confirmación de lo que hemos hablado hace ya unos minutos. Estamos diciendo entonces que estos 4 camilleros lo único que han manifestado es amor por el paralítico. Se lo encontraron y se lo llevaron al Señor Jesús en oración. Que seamos nosotros desde nuestra oración personal aquellas personas abiertas al amor de Dios, que pueda ese amor trascender los límites de nuestro corazón y podamos constantemente estar orando los unos por los otros. A veces oramos muy bonito, muy bien, pero si nos damos cuenta solo pedimos por nosotros. Señor, haz mi corazón humilde, sí, maravilloso, pero es que hay otros que no son humildes como yo y que necesitan ser tocados por el amor de Dios. Por eso la mayor alegría de un hermano es que otro encuentre lo que él vive. Y aquí viene el desenlace de esta carta tan hermoso. Resulta que en la parte final de este texto dice, y es algo que debemos tener muy en cuenta, muy presente, es muy importante: el que logre convertir a un pecador cubrirá multitud de sus pecados. Pues ahora no es que nosotros vayamos desesperadamente como quien quiere hacer puntos, ¿no? Como si dijeran que esto es una competencia, al que más convierta. Como cuando por ahí dicen que con tantas tapitas entonces se gana uno una boleta. Y por donde quiera que va la persona va pidiendo la tapa de la gaseosa, va pidiendo la tapa del jugo y pues llena una bolsada o una bolsa llena de tapas y va y hace un canje y le dan una boleta o un premio. No se trata de eso. Hay que saber comprender que desde el amor damos un testimonio y que ese testimonio trasciende. Que mucho de lo que vivimos aquí precisamente es prueba irrefutable de esto que nos dice Santiago. Así sea una persona la que pudiera estar en sintonía, por esa persona habrá valido la pena. Nosotros no sabremos qué le sucederá en su vida. Hay personas muy lindas. Por lo menos ustedes
hasta lo podrán vivir en sus experiencias de vida espiritual, o han escuchado testimonios aquí a través de la emisora, que una vez escuchando a un sacerdote, a una de las personas servidores aquí en la emisora, en un momento determinado, cuando la persona se encontraba abatida, triste, desesperada, y que tal vez había tomado la decisión de quitarse la vida, entonces Dios obró llevándole a sintonizar una emisora desconocida para él o para ella hasta ese momento, y que una palabra que escuchó de esa persona le hizo cambiar. Tantos testimonios así. Ese buen consejo que uno le da a un amigo, cuando uno sabe qué es ser amigo, cuando considera a alguien amigo, y así, dando un buen testimonio siempre coherente entre todas las personas, así no sean nuestros amigos. El buen ejemplo hace grandes obras. Así que manos a la obra. Si tú en tu corazón, querido papá, cambias, querida mamá, irás arrastrando hacia la salvación a tus hijos. La medida no es el grito, no es la pelea, no es encerrarlo, no es gritarlo, no es castigarlo severamente. Es el amor. Es el amor que te llena en tu corazón y que te lleva a salvar a tus hijos. Dialoga más con tus hijos, comparte. Según la edad, según los momentos. Así harás que tu hijo esté muy cercano a tu corazón. Y que ni siquiera desee salir de la casa muchas veces, se sienten seguros. Lo tienen todo en la casa. Salvemos almas, pero desde un testimonio comprometido de cada uno de nosotros. Lo demás viene por añadidura. La recompensa está en la eternidad. Allá aparecerá en el libro de la vida. Aparecerán nuestros hijos, aparecerán amigos, aparecerán tantas personas que en algún momento ayudamos y no nos dimos cuenta, pero se les salvó la vida. Bendito sea el Señor que nos ha permitido compartir de esta manera tan especial. Y pues sigamos agradeciendo al Señor por todos estos toques al corazón de parte de su amor. No lo olvidemos. Así como oramos al comienzo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque has venido a través del apóstol Santiago y todos y cada uno de estos mensajes a confrontarnos en todas aquellas conductas, sentimientos, emociones, pensamientos, palabras, gestos, actitudes que nos han hecho llevar un camino de vida cristiana no tan auténtico, que aunque creemos que vamos bien, resulta que no es así. Tal vez nos hemos hecho, según la medida de nuestro frágil corazón, de nuestra perturbada y confundida mente, la idea de una experiencia de Dios a nuestra manera. Gracias porque nos ayudas a recapacitar sobre todos esos mantos de hipocresía, de incoherencia. Nos ayudas a ver aquellos engaños en los que hemos caído, que hemos acogido, que nos llevan muchas veces a sentirnos bien, que no pasa nada con nosotros, que estamos bien, que tal vez son los demás. Gracias también porque nos previenes sobre la codicia que compromete el corazón, la conciencia
la codicia que arrebata de nosotros mismos el buen juicio, que nos lleva a caer en idolatrías, que solo nos miramos a nosotros mismos, que solo buscamos satisfacer nuestros propios intereses, olvidando el bien de otros, olvidando la necesidad de otros. Gracias, Señor, porque nos ayudas a descubrir que tú eres nuestro único Dios. Y lo descubrimos en medio de tanto amor, de tanta ternura, de ir recibiendo de tu presencia, de tu palabra, de la acción de tu Santo Espíritu, esos toques al corazón, a la conciencia, al espíritu, que nos llevan a tener una mayor claridad, una mayor objetividad sobre lo que somos, sobre lo que hay en nosotros. Y gracias también por señalarnos a través de este texto de Santiago, este camino de oración, una oración personal que restaure nuestra vida, que nos lleve a una coherencia, que aumente nuestra fe, que nos ayude a permanecer en la certeza, tanto en los momentos de alegría, de gozo, como en aquellos que son de prueba. Gracias por esa oración personal que nos confronta, que nos lleva a reconocernos delante de ti en medio de nuestras imperfecciones y limitaciones. Gracias por ese camino de conversión que se abre a través de la oración personal. Gracias, Señor, porque cuando te pedí en medio de mi caprichosa actitud, de mi angustiado momento, supiste guardar silencio que no era ausencia, y me llevaste a comprender, tuviste paciencia conmigo, que no se trataba de simplemente venir a pedir, sino de abrir el corazón para encontrarse contigo. Y que en ese sentido, cuando el corazón pidiera lo que es realmente bueno, lo que es puro, lo que agrada a Dios y es bendición para nuestra vida, tú lo comenzaste a conceder porque ya estábamos preparados. Comenzábamos a estar preparados. Gracias porque ante todo nos das paz. En el corazón tocas nuestra conciencia. Gracias porque nos traes el gozo. Gracias porque nos vas colmando de tu gracia, de tu sabiduría. Nos aumentas a la fe, fortaleces nuestra esperanza. Nos fortaleces también en el dominio propio, en el nacimiento, en el surgimiento de una verdadera voluntad en el amor. Gracias porque podemos responderte en fidelidad, no porque nos toca, no porque nos obligas, no porque te tenemos miedo, sino porque es la respuesta de quien humildemente te comienza a corresponder en amor. Y a la vez, gracias por abrirnos el entendimiento, porque quien vive una oración personal ya no se ve a sí mismo. Por eso yo te quiero entregar a todos y cada uno de estos hermanos que están en sintonía en medio de todas y cada una de sus realidades de vida que tú muy bien conoces y que tal vez estás permitiendo para que ellos vuelvan a ti. Te los entrego, Padre. Tal vez en este momento me siento como uno de los camilleros del Evangelio que llevaban al paralítico. Creo, Señor, que tú puedes obrar en sus vidas. Creo que no es en vano esta oración. Creo en tu poder. Creo en tu Santo Espíritu. Creo, Señor, que los amas. Y creo, amado Señor, que se levantarán de todas y cada una de estas condiciones. En ti, amado Señor, creo, confío y espero. Bendito seas, Señor. Amén. Llegamos hasta este punto, vamos a compartir una canción y tan pronto como termine la canción vamos a escuchar una prédica. Esta prédica es de Rolando Sarceño y está titulada Cristianos Valientes. Una vez más, muchas gracias y Dios mediante nos encontramos ya la próxima semana para seguir
en este camino de fe, de esperanza y de crecimiento espiritual. Que mi deuda de amor sea llevarte a los pies de Jesús. Lo que te pueda dar sea la paz y el amor que dejó Él en mí. Solo quiero, hermano mío, como yo, que su luz en mis manos te lleve al camino que muestra la vida, al camino de amor que juntos harán. Que mi deuda de amor sea llevarte a los pies de Jesús. Lo que te pueda dar sea la paz y el amor que dejó Él en mí. Solo quiero, hermano mío, como yo, que su luz en mis manos te lleve al camino que muestra la vida, al camino de amor que juntos harán. Que su amor sea verdad en tu amor. Quiero luz en tu sol, que tus manos muestren su verdad. Como yo, hermano mío, que lo ames hasta el final. Quiero paz, quiero amor para ti, hermano mío, y llevarte a Jesús, que su amor sea verdad en tu amor. Quiero luz en tu sol, que tus manos muestren su verdad. Como yo, hermano mío, que lo ames hasta el final. Yo, hermano mío, que lo ames hasta el final. Una noche para ver cielos abiertos, una noche para acercarme a Dios. Un mensaje de buenas nuevas, velando y orando. Velando y orando. Que todas las bendiciones del cielo se estén derramando en ustedes, estimados amigos, estimados hermanos. Cristianos valientes en tiempos difíciles. El hombre trae por naturaleza el deseo del triunfo, los primeros lugares, romper récords, la fama, la fortuna. Y todo esto, cuando es bien concebido, cuando es trabajado con honor, cuando es trabajado con honestidad, cuando se es conseguido con estas cosas que vienen de Dios, son muy buenas. El plan de Dios forma parte de ello, pues Él nos creó para cosas grandes, para cosas importantes. Somos verdaderamente dentro de la creación lo más privilegiado, lo más hermoso, la obra culmen. Pero existe un poderoso enemigo que hará todo lo posible por echar a perder
todo lo bueno con lo que ha sido creado el hombre, con lo que nosotros hemos sido creados. El libro de la sabiduría, en el capítulo 2, versos 23 y 24, expresa lo siguiente: porque Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo a imagen de su mismo ser. Pero la muerte entró en el hombre por envidia del diablo y la experimentan sus secuaces. Estimados hermanos, me llama poderosamente la atención lo que dice el versículo 23. Porque Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo a imagen de su mismo ser. Es lo que decíamos al principio, estimados amigos. Ese deseo de los primeros lugares, el romper récords, el tener fama, fortuna, el ser feliz, el tener comodidades, es parte de esa imagen que nosotros tenemos de Dios. Dios es salud, Dios es felicidad, Dios es sonrisa, Dios es juventud, Dios es amor. Y nosotros venimos y somos imagen de Él. Y algo interesante dice que nos ha creado para la inmortalidad. Quiere decir que nosotros hemos tenido un comienzo en el día que fuimos engendrados en el vientre de nuestra madre. Y de allí, pasando por la puerta, por esa Pascua que es la hermana muerte, nos convertimos en seres inmortales. El hombre tuvo principio, pero no tendrá fin. Está hecho para la inmortalidad. Estimados amigos y hermanos, es por eso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que advertir los actos que vamos a realizar. Debe de haber meditación y discernimiento en todas nuestras actitudes, sabiendo que las consecuencias serán para la inmortalidad. Para los jóvenes en la época vocacional, cuando ellos deciden su vida consagrada o su vida laical, su vida matrimonial, cuando eligen la carrera que van a estudiar, la profesión o el oficio, todo eso marcará el trayecto de su vida. Cuando una persona de pronto decide por las cosas del bien, le acompañarán por toda la eternidad. Así, cuando vengan las cosas del mal, también esa trascendencia tiene matices eternos. Pongamos un ejemplo. Imagínense a una pareja de jóvenes que van a un encuentro sexual fuera del matrimonio, o sea, experiencias fuera del matrimonio o prematrimoniales, y por evitar el escándalo resuelven ese problema de embarazo, por ejemplo, con un aborto. Ellos resolverán el problema en cuanto a el qué dirán de la gente, el que están estudiando o los proyectos que tienen a corto o mediano plazo. Pero las consecuencias de ese aborto, y tanto el hombre como la mujer, el hombre que lo consiente, el hombre que da el dinero para el aborto, la mujer que lo realiza, este pecado tendrá consecuencias para la inmortalidad. Un asesinato, una infidelidad matrimonial, una injusticia como patrono para con sus empleados, todas estas cosas malas, dice la Escritura que tendrá trascendencia hasta la inmortalidad. Es preciso tener esto presente, estimados hermanos. ¿Por qué? Porque en la medida que tengamos presente este texto bíblico, porque Dios creó al hombre para la inmortalidad, vamos a pensar 2 o 3 veces antes de actuar injustamente, antes de dejarnos enredar en la vorágine de lo que es la vida de pecado. Tenemos que tener en consecuencia entonces de que toda acción mala tendrá sus consecuencias, y estas son y van para hasta la inmortalidad. El versículo 24 nos da la razón por la cual nosotros tenemos esa tendencia hacia el pecado. Pero la muerte entró en el hombre por envidia del diablo y la experimentan sus secuaces.
Ese plan maravilloso de Dios puesto en nosotros, creados para conocerle, para amarle, para servirle, para vivir con Él, creados nosotros los hombres para la felicidad, tenemos una memoria, una razón, una mente, podemos deducir, podemos crear, inventar cosas. Todo eso maravilloso con que habíamos o hemos sido creados, contó con la envidia, dice el Sagrado Texto, del diablo. Y él quiso pervertir, y por eso desde aquellos comienzos que nos narra el libro del Génesis en el capítulo 3, viene la caída del hombre y aquí están las consecuencias. El día de hoy muchos de nosotros vivimos las consecuencias de ese primer pecado. Hoy día hay enfermedades que son la consecuencia de vida desordenada del hombre en el pasado. Toda esta problemática que tenemos el día de hoy, económica, viene por consecuencias, por decisiones en la carne, por decisiones injustas que se han realizado en el pasado. La pobreza es injusticia, la miseria es injusticia. ¿Cuántos problemas económicos existen llevando a las personas a andar recibiendo humillaciones? Otras personas por problemas económicos andan de vergüenza en vergüenza. Otras personas por problemas económicos andan mintiendo, de mentira en mentira, empobreciéndose cada día más. Las personas cuando tienen problemas económicos andan de mal carácter. No andan viendo quién se las debe, sino quién se las paga. Estos problemas económicos producen estados de depresiones verdaderamente severos, personas que llegan hasta suicidarse, personas que optan por el homicidio para resolver esos problemas de índole económico. Para muchos los problemas de dinero les llevan al insomnio, a no dormir bien y por ende al no dormir llegar a tener enfermedades. Algunos por problemas económicos optan por la violencia para resolverlo. Y esas son las consecuencias que nosotros tenemos. Y todo por la envidia del diablo. Y no es que nos estemos justificando y que nuestro actuar de pecado tenga como víctima al final o el responsable el demonio, porque nosotros somos seres libres y podemos decidir. La tentación llega, pero también está la voz de la conciencia que te advierte y te dice que no es correcto lo que vas a realizar. Esta vida de pecado también trasciende a la dimensión familiar. El plan de Dios para la vida familiar fue el de procrear desde el amor, el de la unidad familiar, el de una luna de miel permanente, el de la solidaridad, el de sentirse bien en la casa, el de amar bien a nuestra familia. Pero vemos que hay problemas familiares. El diablo tiene envidia de esa felicidad, de sus proyectos, los buenos deseos que usted tiene para su vida familiar. Por eso es que encontramos la violencia verbal y física entre esposos, que se agreden, y eso muchas veces es todos los días. Tenemos la violencia verbal y física de padres a hijos, y lo peor, de hijos a padres. Allí, como problemas familiares, tenemos las adicciones a muchas drogas, el alcohol, juegos de azar. Tenemos como problemas familiares la pereza que nos hace no ser solidarios para que la casa esté higiénica, ordenada, en todas las situaciones, para que nuestra casita pues sea un lugar donde se viva y se sienta estar pues feliz. Para muchas personas sus problemas familiares es la indiferencia. Cada quien está viendo por lo propio, y esto lo promueve mucho la comodidad de nuestros días. Cada quien en su habitación, con su teléfono, con su computadora, con su televisión, y no advierten las situaciones de adversidad que están teniendo, los momentos difíciles que están teniendo los mismos miembros de la familia. Allí dentro de esa casa, en cada una de las habitaciones, hay un mundo, y muchas personas optan por la indiferencia. Problemas de vida familiar es la infidelidad. La infidelidad entre esposos provoca verdaderamente un tremendo desorden, inestabilidad, un clima
verdaderamente difícil en torno de la familia. A veces la intromisión de familiares llegan desde afuera a querer tomar acciones, quitándole la libertad y la responsabilidad a otros. Mire, tantas cosas que tenemos como problemas en la vida familiar. Bueno, todo eso de lo que estamos hablando en este momento, pues son por envidia del diablo. Y dice que le experimentan sus secuaces, dice Sabiduría 2:24. Hay muchos que deliberadamente optamos por esta vida al margen de Dios. Yo quisiera preguntarle en esta oportunidad, estimado hermano, en esta hermana, el proyecto de Dios en su vida, usted lo tiene porque son los sueños, los anhelos, esos deseos que usted tiene para su vida, para su familia, hoy en el presente y de cara al futuro. Posiblemente tenga frustraciones porque estos sueños y anhelos en el pasado no los ha podido realizar. Yo le pregunto, estimado amigo, estimado hermano, a todos y cada uno de ustedes, ¿verdad que estamos muy lejos del plan de Dios? Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Hacia dónde podemos ir? Porque ya nos dimos cuenta, ya buscamos alternativas, estas pertenecen al mundo, a las cosas pasajeras, y no hemos encontrado la solución. Muchas personas ahora tienen dinero y con el dinero comodidades, pero no son felices. Otras ya tienen la salud, pero no son felices. Otras han alargado un poco más su juventud, pero no son felices. El amor que tienes de esa persona de pronto está cerca de ti, pero no estás feliz. Resulta que están viviendo tiempos difíciles a nivel personal, a nivel familiar, a nivel conyugal, a nivel de comunidad. Mire que también existen los problemas de índole social. Usted ha visto de que hay tantos problemas que se dan a nivel social en el entorno de la comunidad. Usted puede notarlo. Por ejemplo, hay problemas que viven pues muy cerca de la delincuencia, expuestas a robos, expuestas a asesinatos. Esos problemas sociales de la prostitución, el narcotráfico, la falta de servicios públicos, la falta de oportunidades de trabajo, muchas veces falta de centros de educación para nuestros hijos y los jóvenes, la impunidad en la que están viviendo los gobiernos, la inflación económica o quizás problemas con el vecino, el que tienes a la derecha o a la izquierda o posiblemente allí en la casa de enfrente. Y por eso es que vivimos a nivel social comunidades llenas de temor, vivimos comunidades siempre expuestas a la venganza. Entonces es bien difícil. Se están viviendo tiempos verdaderamente dramáticos y difíciles, y todo es porque el diablo ha tenido envidia de nosotros. Estimados hermanos, esta es la terrible realidad que nosotros podemos tener hoy. En este momento en que usted está escuchando esta sencilla reflexión, ¿podría usted detenerse y pensar cuáles son los momentos difíciles que está experimentando? Es fácil detectar lo que le está aconteciendo, el hecho de que usted se sienta angustiado, el hecho de que se sienta en estado depresivos, algunos ya anden esquizofrénicos, otros anden tristes, anden suspirando. Yo le pregunto entonces, ¿cuáles son esas dificultades que el día de hoy usted está teniendo? Es bueno advertirlas, es bueno ponerles nombres. Y entonces, eso le llevará, porque usted ha sido para cosas grandes, usted es imagen de Dios, a buscar las soluciones, pero que resuelvan totalmente sus problemas.
¿Cómo puede entonces el hombre recuperar el tesoro robado? Hay un solo camino: siendo hombres y mujeres valientes, cristianos valientes en tiempos difíciles. Descubramos el secreto del cristiano valiente, del cristiano vencedor. De usted, varón, de usted, mujer, que de cara a estos tiempos difíciles, usted opta por resolver, por no quedarse en la derrota, sino decide enfrentar la batalla y teniendo en la mente y en el corazón que usted puede vencer, que puede salir de estas situaciones adversas que está teniendo. Vamos a proponerles varios pasos para que podamos ser cristianos valientes en tiempos difíciles. Quisiera proponerle el primero. El cristiano valiente en tiempos difíciles tendrá que tener como partida ser un hombre, una mujer con temor de Dios. En el Salmo 128, verso 4, se nos dice lo siguiente: así será bendito el hombre que teme al Señor. Estimados amigos, en el lenguaje bíblico, el término temor de Dios tiene un significado diferente al que podemos interpretar al solo oírlo. Quisiera hacer una comparación. Por ejemplo, en América Latina, una palabra tendrá un significado, por ejemplo, en México, diferente a la que tiene Argentina, diferente a la que tiene Guatemala, o la que tiene Santo Domingo, o la que tiene por allí Panamá. Las palabras cambian de significado dependiendo la región. Entonces, encontremos lo que en la Sagrada Escritura significa temor de Dios. Lo que quiere darnos a entender la Sagrada Escritura, lo que expresa el término temor de Dios, es el que acepta tener necesidad de Dios. Usted se recuerda que en la Sagrada Escritura presenta a Noé como un hombre que tenía temor de Dios. Y así varios héroes bíblicos, la Sagrada Escritura los presenta como hombre con temor de Dios. Esto les hacía presentarse, para los que estaban leyendo en aquel entonces cuando se escribió el libro determinado de la Sagrada Escritura, que era un hombre que aceptaba tener necesidad de Dios. Era un hombre humilde, era un hombre que había vencido la soberbia, el orgullo, y se reconocía criatura dependiente del Señor. De que toda su vida, para tener éxito, tenía que ser movida, conducida, impulsada por el poder del Señor, por los consejos del Señor. Este es el principio para poder ser cristianos valientes en tiempos difíciles: aceptar que tenemos necesidad de Dios. El hombre hoy se siente llamado a través de las seducciones del mundo a prescindir de Dios. Cuando un matrimonio tiene problemas conyugales, ponen más su confianza en los abogados que en el Señor. Piensan que la solución la tiene el abogado y no el Señor. Cuando una persona tiene problemas económicos, finca su confianza en un préstamo, en un banco, en los financistas y no en el Señor. Cuando un padre de familia tiene problemas con sus hijos, se apoya más en la violencia, en la amenaza, en el castigo y no en los consejos que puede darle el Señor. Cuando una persona a veces tiene problemas inexplicables en su vida, busca no el camino de Dios, sino va a la brujería, va a la hechicería, va a todo eso que pertenece al ocultismo, a los terrenos, a los territorios de las tinieblas tenebrosas del diablo. Entonces está pecando de soberbia, está pecando de orgulloso y siempre tendrá como fruto más pecado, más problemas.
Lo que invita a la Escritura y este mensaje el día de hoy es que para poder ser cristianos valientes en tiempos difíciles es aceptar que yo tengo necesidad de Dios. Y dice este texto que leemos en el Salmo 128, verso 4, así será bendito. Si usted lee el contexto anterior, habla de bonanza, habla de felicidad, del plan de Dios, y termina diciendo, así será bendito el hombre que teme al Señor. Y cuando dice el hombre se refiere también a usted, estimada hermana. Es preciso que no finque usted, estimada mujer, sus esperanzas en cosas que son pasajeras. Hay muchas mujeres que le apuestan a resolver los problemas de su vida por la belleza o por la hermosura, por esas cualidades que son pasajeras. Y después se quedan frustradas, después se quedan como perdedoras. Son mujeres orgullosas, mujeres vanidosas, mujeres soberbias que creen que con ello van a resolver el problema de su vida para la eternidad. Entonces, es el tiempo el día de hoy de encaminarse por este territorio que es tener temor de Dios. Segunda de Timoteo 3:17 expresa algo muy interesante. Escuche. Así, el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. Mire qué interesante. Dice San Pablo educando a Timoteo y por ende a las comunidades que él estaba conduciendo en aquel entonces. Así el hombre de Dios se hace un experto. Estimados hermanos, las historias de los santos son testimonios hoy día de cómo en todas las adversidades, en esos momentos difíciles personales, esos momentos difíciles familiares, muchas veces su gran problema lo tenían en el caso de los sacerdotes y las religiosas, allí mismo en el seminario, allí en la iglesia, allí en el convento, y lo lograban ellos superar. ¿Por qué? Porque ese temor de Dios los hacía, como dice la Escritura, hombres expertos. Así es, el hombre de Dios se hace experto. Un esposo de Dios se hace experto y queda preparado para todo problema. Un padre de familia, nacido de Dios, hombre de Dios, se vuelve un experto, un padre sabio, un padre que lo respalda la autoridad de Dios en sus palabras, en sus consejos, aún en sus correcciones. El hombre de Dios, cuando va al campo del servicio en la política, se vuelve experto en resolver los problemas y enfrentar la corrupción, que es el gran problema de esta forma de vida en la política. El hombre de Dios se hace experto en ser fuerte a todas las seducciones del poder, del dinero que propicia la vida de la política. El hombre de Dios en el deporte también se vuelve experto en resistirse a la tentación de estar usando drogas para poder superar a otros competidores y creer que el mundo de las drogas es una forma de vida, lo normal en la vida de los deportes. Este hombre de Dios se vuelve experto y queda preparado para evadir, para decir no a todas esas seducciones. El hombre de Dios en el tiempo de la juventud se vuelve un experto en decir no a las seducciones. Mira cómo te cuento mi historia. Tú sabes que aprenda. No estaba perdido ni tenía problemas. Gozaba un poco y sin mucha molestia. Una sonrisa era mi emblema y disfrutaba en la modestia. Pero aquella tarde que te vi, tu hermosa presencia iluminó mi conciencia.
seguridad que contigo había mucha más felicidad. Tu propuesta de amarnos me arrancaba de otros amores que tenía en mis manos y me causaba nuevos dolores. Pero me sedujo tu voz dulce y firme, y te dije sí sabiendo que me harías un vencedor. Ese día te miré y me enamoré, te conocí, te amé, te sentí, fui feliz, te escuché y me gocé, te seguí, me aventuré, te creí y vencí. Yo vencí. Olas que en Taganga trae el mar, mientras saltaban las piedrecillas que lanzaba, me enseñaba tus propuestas más sencillas y me descubrías una nueva manera de amar. Tuve en mi corazón una clara seguridad que contigo había mucha más felicidad. Gracias por llamarme mi Señor, porque contigo hay vida nueva. Gracias por llamarme mi Señor, y hacerme un vencedor. Gracias por entrar en mi vida, porque eres todo y me llenas. Gracias por llamarme mi Señor, porque desde que te conocí puedo vencer cualquier barrera y hacerme un vencedor. Un joven de Dios, una jovencita de Dios, cuando llega a aquella seducción, a aquella tentación de ir a los encuentros sexuales fuera del matrimonio, cuando llega la invitación a la promiscuidad, cuando llega la invitación a los placeres paganos, mundanos del sexo, al margen de Dios, por supuesto, dice, este joven de Dios, esta jovencita se volverá una experta en decir no, a pesar de críticas, señalamientos o burlas que pueda recibir. Este joven, esta jovencita de Dios, cuando sea invitada hacia la vida de las drogas, estas que tenemos el día de hoy, y siempre van surgiendo cosas nuevas, este joven, esta jovencita de Dios se volverá un experto, una experta en decir no. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, santuario de Dios, y no puede ser manchado por este tipo de cosas que no pertenecen al bien. Aún los niños, si ya desde su temprana edad son niños de Dios, se vuelven en expertos en poder imitar las cosas buenas de los adultos que están en su entorno. Hoy los niños, desde muy temprano, ya nos dejan sorprendidos con el conocimiento que tienen del mal y muchas veces ya su experiencia en vida de mal. En el plano de su vida. Si yo le pusiera un listado del 1 al 10 en las prioridades de su vida, prioridades afectivas, prioridades de obediencia, prioridades de amor, prioridades de comunicación, del 1 al 10, ¿en qué lugar pondría usted a Jesús? Para muchas personas la respuesta inmediata, más que de convicción, es porque lo han oído y están acostumbrados a hacerlo. Jesús ocupa el primer lugar de mi vida, aunque nunca oro, aunque no voy a misa, aunque no voy al culto si pertenezco a la fe no católica, aunque nunca leo la escritura, aunque nunca oro, no sé meditar el rosario, no conozco nada de la historia de mi fe, de mi religión. Sin embargo, declaro que Dios, que Jesús es el primero en mi vida. Póngalo en un plano horizontal. ¿Qué tan cerca tiene usted a Jesús? Hay personas
que tan solo tienen información de Jesús. Son aquellas que han oído hablar, han tenido este nombre, lo han leído, lo han visto, pues gracias a Dios, América Latina desde hace más de 500 años ha estado siendo evangelizada y son muy pocas las personas que no tienen información o han escuchado el nombre de Jesús. Pero hay un grupo, y espero que no sea usted, que tienen tan solo una información. No representa absolutamente nada en su vida. Y los actos son los que van a decir. Porque si usted conoce a Jesús, pero no está nunca cerca de Él, pertenece a los de este grupo. Personas que tan solo tienen información de Jesús. Hay otras personas que sí ya lo reconocen que es hijo de Dios, que vino al mundo para salvar lo que estaba perdido, que pues es pastor de ovejas, es consolador, es camino, verdad y vida, pero el problema está de que lo tengo únicamente para o como última alternativa en el plano de mi vida. Hay personas que su existencia es vivir a mi manera, a su manera. Obviamente, como son decisiones en la carne, decisiones en el mal, las consecuencias serán negativas. Cuando ya se tienen esas consecuencias, entonces se busca a Dios para que resuelva mis problemas fruto de mi pecado. Muchas personas tienen a Jesús como la varita mágica. Muchas personas tienen a Jesús como el último recurso y la generosidad de Dios es tan grande que les llega la solución. ¿Y qué hacen estas personas? Reciben esta gracia divina, esta misericordia y luego ya el problema resuelto, llámese enfermedad, llámese problema económico, llámese problema legal, cualquier problema familiar, conyugal, problema personal a nivel psicológico, a nivel espiritual, y llega la solución y ya volvemos a estar bien. ¿Qué sucede? En esa salud, en ese estar bien, volvemos a la vida de pecado, a la vida donde yo soy mi Dios, donde determinadas cosas se convierten en mi Dios, ocupan el centro de mi vida. Volveremos nuevamente a sembrar cosas del mal, tendremos los frutos de la carne y volveremos a usar a Dios únicamente como Él resuelve problemas de nuestra vida. Entonces allí no se vive el señorío de Jesús. En primera de Juan 5:4 se nos dice lo siguiente: todo lo nacido de Dios vence al mundo. Y la victoria en que el mundo ha sido vencido es nuestra fe. ¿Quién ha vencido al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Escuche qué palabras tan lindas. Primera de Juan 5:4. Todo lo nacido de Dios vence al mundo. La invitación en esta proclamación, estimados hermanos y hermanas, es para poder ser cristianos valientes en tiempos difíciles, vivir el señorío de Jesús. Que Jesús ocupe el primer lugar de tu vida. Que Jesús ocupe el centro de tu vida, en todos los niveles de tu existencia. Es decir, para que tú puedas amar, será Jesús la fuente de ese amor. Cuando Jesús te provee el amor, entonces vas a amarte a ti mismo tal y como eres. No vas a creer que eres un accidente de la naturaleza, que eres la persona fea de este mundo, sino vas a amarte porque lo estás haciendo desde el amor que te da Jesús, que te da el Señor. Desde ese amor que te da el Señor, hermano, hermana, entonces también vas a poder amar, en este caso a la vida conyugal, a tu esposa, a tu esposo. Vas a amarle y tu amor con el paso de los años no va a envejecer, sino va a madurar.
porque estás siguiendo a la fuente del amor, que deberá ser el centro de tu vida. Así vas a amar a tus hijos, recibiéndolos como un regalo de Dios. Estimados hijos, vamos a amar a nuestros padres con la responsabilidad siempre de ellos, aunque pasen los tiempos y lleguen al chocheo y yo tenga otro hogar ya conformado, lo que es un mandato del Señor, pero nunca olvidarme de mis padres. Pero cuando este amor lo traigo de Jesús, vamos a tener esta responsabilidad. Desde el amor que usted va a tener de Jesús en el centro de esa vida afectiva, usted va a amar en bien a su país o en el país en el que usted vive, y va a ser un buen ciudadano, va a ser un buen miembro de la comunidad, respetuoso de las leyes, honesto en el asunto de los impuestos, responsable en el momento de ir a votar en las elecciones políticas. Usted va a amar a su país, ya sea donde nació o donde vive. Usted va a amar a su comunidad. Por eso no va a tirar basura en la calle, por eso no va a crear desorden, no va a andar manejando a altas velocidades, va a obedecer la ley de tránsito, porque el que ocupa el centro de su vida afectiva es el Señor, que le permite amar en esa forma y no lo va a sentir como una esclavitud. Bien decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. Entonces, ocupando Jesús el centro de tu vida, estimado hermano, hermana, vas a ser vencedor. Te recuerdo el texto que estamos meditando, 1 de Juan 5:4. Todo lo nacido de Dios vence al mundo. Yo quisiera invitarte en esta oportunidad a que revisaras tus prioridades, el lugar donde está Dios, y si tienes cosas que están usurpando el nombre de Dios, en este momento las quites de ese lugar. No es que las tires, no es que las desprecies, no, ponlas en su lugar. Por ejemplo, podemos aquí ver que el que tengas otras cosas te haga ver como un idólatra o ser un idólatra. Si es tu papá o tu mamá quien ocupa el primer lugar, dale el lugar que ellos tienen como padres, como progenitores, porque el primer lugar es del Señor. Si es esa mujer, si es ese varón, ponlo en el lugar que tiene que ser, porque el primero es de Dios. Si es quizás el deporte, es el estudio, es el dinero, son las modas, yo no sé qué tantas cosas podrían ser que ocupan, que gobiernan tu vida, es el momento para decir no, esto tiene un lugar, pero nunca el centro y nunca el primer lugar. Entonces estás invitado, hermano, hermana, a vivir el reinado de Jesús. Nuevamente te repito esas palabras. Quiere decir que para ser cristianos valientes en tiempos difíciles, nuestra vida será por Cristo, con Él y en Él. Escuchemos ahora una tercera propuesta para ser un cristiano valiente en tiempos difíciles. El llamado es tener o ser un hombre o mujer espiritual. En el libro de los Romanos, en el capítulo 8, verso 5, dice lo siguiente: los que viven según la carne no piensan más que en carne, mas los que viven según el Espíritu buscan las cosas del Espíritu. Se lo voy a repetir. Escuche, Romanos 8:5. Los que viven según la carne no piensan más que carne, mas los que viven según el Espíritu buscan las cosas del Espíritu. Estimados hermanos, la Escritura dice también: de la abundancia del corazón habla tu boca. Las reacciones naturales, ya sea cuando tú tomas una decisión, ya sea cuando tú decides algo, cuando tú proyectas algo, los mismos sueños, anhelos, las metas que tienes pensadas hacia el futuro, van a depender de qué seas.
Cuando San Pablo está hablándole aquí al pueblo de los romanos, está expresando lo siguiente. Dice así: los que viven según la carne no piensan más que carne. Imagínese, por ejemplo, usted a los jóvenes. Llega el fin de semana y ellos tienen derecho a ser felices, a desarrollar y sacar toda esa fuerza, ese ímpetu propio de la juventud. Los jóvenes que no son del espíritu, los que son de la carne, el término de la carne son los que pertenecen al mal, los que tienen como guía a las cosas del mal, las del diablo, las de Satanás. Estos muchachos el fin de semana estarán programando cosas de pecado. ¿Por qué? Porque es lo que gobierna sus vidas. Va a ser un fin de semana de alcohol, va a ser un fin de semana de las drogas y ahora vamos a experimentar nuevas, va a ser un fin de semana de nuevos deleites sexuales, no importa que yo destruya la vida de esa muchacha o de ese muchacho, no importa las consecuencias porque tengo el aborto también como alternativa. Entonces serán jóvenes que pensando en la carne, sus deleites serán de la carne. Hay muchachos que van a la escuela, van al colegio, van a la universidad, pero tienen criterios en la carne. Eso quiere decir, ellos no piensan en el título honestamente, en el tiempo que está fijado el pensum de estudios, sino prisioneros de la pereza. Ellos dicen no y después, al final lo que tendrán es fracaso. Nosotros mismos hallamos la pobreza. No podemos quedarnos tranquilos, no podemos volvernos cristianos almidonados. Salimos de nosotros mismos, hallamos la pobreza. No podemos quedarnos tranquilos, no podemos volvernos cristianos almidonados. Cristianos demasiado educados que hablan de cosas teológicas mientras toman el té. Tranquilos. Cristianos demasiado educados que hablan de cosas teológicas mientras toman el té. Tranquilos. Debemos ser cristianos valientes, ir a buscar a quienes son precisamente la carne de Cristo. No, así no. Debemos ser cristianos valientes e ir a buscar a quienes son precisamente la carne de Cristo. Nosotros mismos hallamos la pobreza. No podemos quedarnos tranquilos, no podemos volvernos cristianos almidonados. Si salimos de nosotros mismos, hallamos la pobreza. No podemos quedarnos tranquilos, no podemos volvernos cristianos almidonados. Cristianos demasiado educados que hablan de cosas teológicas mientras toman el té. Tranquilos. Cristianos demasiado educados que hablan de cosas teológicas
toman el té. Tranquilo. Así no. Debemos ser cristianos valientes e ir a buscar a quienes son precisamente la carne de Cristo. Cristianos valientes e ir a buscar a quienes son precisamente la carne de Cristo. Una noche para velar y orar. Una noche para velar y orar. Velando y orando. Velando y orando. 5 emisoras unidas en un mismo espíritu.